la tumba Mis Dark Angels. Yo soy Lisa Armendáriz y esto es Conexión Supernatural. El tema de hoy es rituales y sacrificios de la antigüedad. Desde la antigüedad, el ser humano ha sentido la necesidad de conectar con los seres astrales, los que hoy denominaremos dioses. El ser humano, en la búsqueda de esta conexión espiritual, ha creado elementos ritualicios para comunicarse con estas frecuencias o ser parte de ellas. Así es que empezaremos enumerando las civilizaciones antiguas hasta la actualidad. Primero empezaremos por Mesopotamia. Los sumerios. En esta antigua civilización mesopotámica, todo lo que ellos miraban, todo lo que ellos observaban era divinizado. El aire, los elementos, los árboles, la luna y las estrellas. Todo lo que no tenía comprensión para ellos era divinizado. Entonces, en su búsqueda de acordar o de comunicar con ellos, ofrendaban para ganar favores de estas entidades o de estas energías, o también para evitar ser castigados. Ellos tenían sus templos denominados sigurats, donde celebraban ceremonias en nombre de sus deidades. Ellos ofrendaban joyas, ofrendaban piedras preciosas, bebidas, comida y sangre. Creían que la mala suerte les seguiría si sus dioses no eran alimentados como debiera ser, o si no eran exaltados o honrados de esa manera, en manera de sacrificios. También en esta civilización sumeria tenían la creencia de que era casi obligatorio entregar a su hijo primogénito en sacrificio para agradar así a los dioses o a las divinidades y tener así una vida fértil en adelante. También tenemos a los egipcios. Los egipcios creían que la magia era fundamental en su vida, por lo cual la magia involucraba a sus deidades. Si estamos de acuerdo, Egipto ha sido uno de las civilizaciones con más panteón de deidades en el mundo antiguo. Entonces, esta civilización tenía un gran auge en el tema religioso. Ellos querían mediar estas alegorías con los dioses entre el ser humano y ellos mediante las ofrendas y también mediante sacrificios. Para empezar, hablaremos del tema del perfume en los egipcios. La mayoría de las personas dicen que los perfumes vienen de Francia y que los mejores perfumes son los franceses, etc. Pero echemos un brinco a los egipcios, porque ellos fueron quienes en realidad programaron o inventaron el perfume. Esto era para satisfacer esa necesidad espiritual y poder entregarle un tributo o una ofrenda a sus divinidades. También, como ofrenda, solían dar miel, leche, agua y vino. Sentían que la fuerza vital de la naturaleza provenía también de ellos, por lo que buscaban un contacto mediante un título denominado Eka, que era la fuerza divina del universo. ¿Quiénes eran los mediadores entre Dios o los dioses y el ser humano? Ellos creían que en vez de que ellos pusieran su ofrenda o su sacrificio en el lugar sagrado o en el recinto sagrado, quienes debían mediar entre ellos eran los intermediarios, los sacerdotes en aquel momento. Los templos estaban llenos de sacerdotes y también sacerdotisas que mediaban entre el hombre, la civilización y la deidad para que todo saliera bien en sus templos. También hablaremos de los rituales funerarios. Estos rituales también eran atribuidos a las deidades. Estos rituales los hacían para sus dioses en la tierra, que eran los reyes. Decían que los reyes eran los más cercanos a los dioses porque tenían descendencia de dioses. Así es que al momento de morir, ellos hacían un ritual para momificarlos, para
hacer un embalsamamiento y así llegar o tocar más rápidamente conservando el cuerpo, pero atribuían el alma al contacto con el Dios o con las deidades espirituales. Esta antigua civilización egipcia creía que también las mascotas debían ser embalsamadas, así como los criados o en este caso los sirvientes, quienes acompañarían al rey o a la persona fallecida al otro mundo para seguirle sirviendo en la muerte. Bien amigos, como verán, estas dos antiguas civilizaciones, que son de las más antiguas, han tenido la, no fascinación, sino la ejemplificación de lo que es adorar o exaltar la divinidad por medio de sacrificios y rituales. Después tenemos a los griegos. El panteón griego, así como el anterior, también tenía innumerables deidades. Todos estos civilizaciones tenían como fuente base los sacrificios antecedido a cada ritual. Rituales para pedir, para manifestar o incluso para expiar, y de esto hablaremos enseguida. Los griegos, en Grecia, los sacrificios normalmente, la mayoría de las veces, eran sacrificios colectivos. Cuando había sequías, cuando algo andaba mal, generalmente se citaba a la comunidad en un lugar y se hablaba sobre ello. Entonces los sacerdotes de los templos griegos decían que tendría que haber un sacrificio colectivo en forma de holocausto. ¿Qué significa esto? Que toda la comunidad se reunía, tomaba su animal sagrado más significativo y llegaban hacia los templos. En los templos había unas grandes camas de fuego, carbón y leña, donde la gente tiraba constantemente hierbas aromáticas en honor a sus deidades. Más sin embargo, cuando tenían estas acciones de sacrificios rituales colectivos, traían a su animal en sacrificio, que era quemado también, incinerado para alimentar a los dioses. La mayoría de sus sacrificios, antes de pasar a ser hechos de sangre o hechos de sacrificio de animales, eran de flores, pan, fruta y perfumes. Antes de sacrificar o de exaltar a los dioses por medio de los animales y por medio de la sangre, primero se tenían que leer las vísceras, la grasa y los huesos para ver si sus deidades aceptaban este regalo o esta ofrenda. También tenemos a los romanos. Los romanos han sido para mí los más grandes y más apegados a sus ceremonias tradicionales religiosas. Entonces el culto romano tiene este sistema de ritos y ceremonias muy apegadas a ese momento, en el momento de su auge, en donde los rituales eran periódicos para renovar los lazos con la deidad. Así que este tipo de holocaustos normalmente era muy común. Era más cercano de una fecha entre otra, más que los griegos, más que los egipcios, etc. ¿Por qué? Porque ellos podrían hacer un ritual cada tercer día, cada semana, porque necesitaban limpiar constantemente lo que ellos creían que era necesario, parte de la expiación, como bien lo he hablado. Los romanos también tenían un calendario litúrgico, donde venía anotada la fecha en que cada ritual iba a ser propicio. Entonces, cada calendario tenía sus fechas muy marcadas y era obligatorio participar en estos rituales. Tenían entre estos rituales el día de la expiación, el día en que todo el pueblo salía a expiar sus culpas mediante el sacrificio de animales, ya fueran corderos, animales de granja o, como actualmente lo conocemos, chivos, y precisamente de ahí viene la palabra chivo expiatorio,
porque alguien más, en este caso un animal, expiara tus culpas. Y así lo hacían desde tiempos de los romanos. En este caso, no solamente los sacerdotes podían hacer el ritual o el sacrificio de ofrenda, sino también los magistrados y gente con gran conocimiento en la política y en la religión en esos tiempos. Como tenían una gran invocación a su alta gama de deidades, cada dios exigía una ofrenda diferente. Por ejemplo, una deidad exigía un sacrificio de un animal, otro exigía una ofrenda floral, alguna otra de inciensos. Incluso había deidades que muy común era de ofrecerle una persona también en sacrificio para algún tipo de interactual. También los romanos hacían lo mismo que los egipcios. Cuando estaban haciendo el sacrificio y abrían el cuerpo del animal a sacrificar, ellos también leían, por decirlo de alguna manera, las vísceras de los animales, el hígado, el corazón, los órganos, y si estaban acomodados de cierta forma, el sacerdote decidía si era propicio y si el dios o la deidad, en este caso, estaba aceptándolo. Hace poco más de 2000 años, una serie de recomendaciones y rituales fueron dados en el Antiguo Testamento por el Dios Yahvé. Él, en su infinita programación misericordiosa, ordenó a sus seguidores la ofrenda y sacrificios para lavar o expiar problemas del mundo humano en aquel periodo de tiempo. Así también en estos tiempos existía la expiación colectiva, los rituales de sacrificios animales puros y sin mancha. Así, empezando en la Biblia, habla sobre Caín y Abel y sobre un sacrificio agradable a Yahvé, que fue de Caín hacia el Señor. Así pues, en muchas partes del Antiguo Testamento podemos encontrar textos bíblicos hablando sobre rituales, o podríamos llamarlos también como, ¿qué les podría decir? Recomendaciones ritualísticas que en estas fechas o en estos momentos de la vida le podríamos llamar así como limpias espirituales, para que el cuerpo y el alma de las personas pudieran estar en comunicación con esa divinidad o con cualquier otra divinidad. Más sin embargo, como estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del Dios, en este caso, Yahvé. Para que ustedes, amigos que nos ven, puedan ir a verificar lo que les puedo decir, lo que les estoy diciendo, podrían buscar, si ustedes gustan, en Levíticos 9:7, Levíticos 9 del 9 al 11, Números 21, 8 y 9. En este episodio de Números habla sobre la serpiente de bronce. En el Antiguo Testamento ya está prohibido todo tipo de relación con creaciones hechas por el ser humano. Por ejemplo, las estatuas, las figuras, las deidades de piedra, etc. Entonces aquí en Números 21, 8 y 9 habla sobre cuando Moisés abrió los mares y empezaron a vagar por el desierto. La gente empezó a morir por las picaduras de serpientes. Entonces Yahvé ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, y que cuando una persona fuese mordida por ella, tenía que tocar el báculo de la serpiente de bronce y esa persona no moriría y sería salva y conservaría la vida. Aquí estamos hablando también de un amuleto protector contra la mordedura de las serpientes. Incluso esta serpiente tuvo nombre y se llamó Nejustán, la cual obviamente fue destruida en el Antiguo Testamento, ya que abolió todas las ¿cómo le podríamos llamar? Los mandamientos de Yahvé del Antiguo Testamento. Esto de la destrucción de Nejustán, la serpiente de bronce, lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 18:4. También encontramos sobre la expiación en Levíticos 16,
2, 3 y 4 en adelante. Empezando con la primera de Reyes 3:3, nos habla de Salomón y sus sellos, de cómo Salomón le rendía tributo a Yahvé. En nuestros tiempos todavía tenemos conocimiento sobre lo que son los sellos salomónicos, lo que son los símbolos salomónicos y cuál es su activación mediante los salmos. En la civilización contemporánea hinduista aún se siguen celebrando rituales o haciendo tributos a las deidades, a las divinidades, por medio de ofrendas también. Pueden ser fruta, flores, bebidas, arroz, etc. También en los templos de Kali, cabe mencionar, se practican hoy en día sacrificios de animales como son chivos y gallos. Esto es para que vean, amigos, que no siempre todos los rituales se abolieron. Hoy en día recién pasamos el Eid al-Adha, que es también una tradición musulmana donde todavía hoy en estas fechas, hace que será una semana, poco menos de semana o poco más de una semana, se celebra este ritual en representación o en adoración a Alá. Entonces, al día de hoy, tenemos estos rituales. No terminan y probablemente no terminarán. ¿A qué viene este tema, amigos? Estoy tratando de hacerles una especie de retroalimentación de un poquito de las cosas que vienen sucediendo desde antaño para poder sumergirnos poco a poco en este proceso de aprendizaje en el mundo esotérico, en el mundo espiritual. Las personas dicen que es malo hacer los sacrificios y eso es personal. Yo opino que los animales también son sagrados y que por nada del mundo debería usarse en holocaustos extremos, en sacrificios de mucha significancia. Mas, sin embargo, como pueden ver, desde el inicio y el origen de los tiempos, esto ha tenido lugar en todas partes del mundo, en todas las civilizaciones desde el inicio del concepto humano. Si bien esto resulta ser retrógrada para la vista de muchas personas, también tenemos que ser conscientes y entender que el mundo místico se basa en una serie de rituales para lograr conexión con las divinidades, como lo hacían en esos tiempos y como aún hoy en día lo hacen en estos tiempos. Sin el afán de exhortarlos al sacrificio, pero más bien al agradecimiento a las entidades que nos rodean, no necesariamente a las divinidades de cualquier religión, sino de cualquier índole. Los invito a seguir con nosotros en Conexión Supernatural todos los martes a las 9 de noche por Dark Angel Tours. Un abrazo de Ultratumba.